¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. En una publicación ahora eliminada en su sitio web, Neil Young dijo que la plataforma de música y podcast Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte a quienes creen en esta desinformación difundida por ellos. Quiero que le avisen a Spotify de inmediato, hoy, que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young, no a ambos. Con un estimado de 11 millones de oyentes por episodio, The Joe Rogan Experience, alojado exclusivamente en Spotify, es el podcast más grande del mundo y tiene una tremenda influencia. Spotify tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de información errónea en su plataforma, aunque la empresa actualmente no tiene una política de información errónea. El músico dijo esto luego de un reciente episodio en el podcast de Joe Rogan, donde esta persona entrevistó a un médico que está en contra de las vacunas. Esto causó mucha polémica entre quienes escuchan este podcast, el cual a día de hoy es el número 1 en todo el mundo y solo puede ser escuchado en Spotify. Entre esas personas que se indignaron por los dichos del médico y el espacio que se le dio al médico para hablar, se encuentran Neil Young. El miércoles 26 de enero, un portavoz de Spotify emitió un comunicado que decía: "Queremos que todo el contenido de música y audio del mundo esté disponible para los usuarios de Spotify. Eso conlleva una gran responsabilidad para equilibrar la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores para crear. Tenemos políticas detalladas de contenido vigentes y hemos eliminado más de 20.000 episodios de podcast relacionados con el COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Lamentamos la decisión de Neil de eliminar su música de Spotify, pero esperamos darle la bienvenida pronto". Spotify procedió a hacer lo que Young pidió y retiró toda su música de la plataforma, mientras que el músico, quien vendió el 50% de su catálogo a Hypnosis Song Phone por $150 millones el año pasado, respondió al anuncio de Spotify de que se llevaría a cabo la eliminación de su música, diciendo lo siguiente: "Quiero agradecer a mis socios por apoyarme. Perder el 60% de los ingresos de transmisión en todo el mundo al dejar Spotify es un gran problema, un movimiento costoso, pero vale la pena por nuestra integridad y creencias". Poco tiempo después, el cantante de Disturbed, David Draiman, elogió el anuncio de Spotify de que está en proceso de eliminar la música de Neil Young 2 días después de que Young exigiera esto. Draiman etiquetó al director ejecutivo de la compañía, Daniel Ek, en Twitter y escribió: "Los aplaudo a usted y a Spotify por tomar la decisión correcta, preservar la libertad de expresión y no capitular ante la mafia. Puede que no esté de acuerdo con todo lo que dicen Joe Rogan o sus invitados, pero tienen todo el derecho de tener el foro para decirlo". El guitarrista de The Offspring, Kevin Noodles Wasserman, también intervino y escribió: "No dependería ni de Joe Rogan ni de Neil Young para recibir consejos médicos y ponerlos en práctica. Solo Neil Young parece no entender eso, porque incluso Spotify lo entiende, pero lo que dice este señor no es así". Neil Young terminó sus declaraciones diciendo: "No se puede aceptar la desinformación sobre el COVID. Espero sinceramente que otros artistas puedan hacer un movimiento, pero realmente no puedo esperar que eso suceda. Hice esto porque no tenía otra opción en mi corazón. Es lo que soy. No estoy censurando a nadie. Estoy diciendo mi propia verdad". Conozco a Daniel Ek, propietario de Spotify, una empresa privada. Es buena persona, desearía que no hubiera tomado las medidas que tomó, porque impidió que mi música fuera compartida en su plataforma. Nos impidió trabajar juntos para difundir la música, pero seguimos siendo amigos. The Joe Rogan Experience se convirtió en un podcast exclusivo de Spotify en 2020, cuando Rogan firmó un acuerdo de licencia exclusiva de varios años con el gigante del streaming por $100 millones. Daniel Ek defendió a Rogan en el pasado, incluso después de un episodio que presentó al teórico de la conspiración Alex Jones en 2020, diciendo: "Creemos que los creadores creen, es lo que mejor saben hacer. No buscamos jugar ningún papel en lo que deberían decir ni ellos ni sus invitados".